¿Sabías que en tu camino al éxito existen atajos que puedes tomar para efectivamente llegar más rápido, más fácil y con menos esfuerzo a tu meta, a tus objetivos, a tus deseos? Bueno, efectivamente hoy quiero compartir contigo una estrategia que te va a permitir potenciar tu éxito a través de tomar el camino más corto posible en un emprendimiento que tú tengas, en un proyecto que quieras desarrollar o en cualquier objetivo o meta que te plantees en este momento. Si te interesa, sigue viendo este video. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y te doy la bienvenida a este video que he denominado Atajos para lograr el éxito. Unos atajos o unos caminos más cortos que puedes tomar efectivamente para llegar más rápidamente a tu meta, para esforzarte menos en tu camino, para efectivamente que tus esfuerzos y tus acciones enfocadas logren mucho más poder que si las hubieras desarrollado a través del camino largo. ¿Y cuál es el camino largo? El camino largo es hacer todo por tu propia cuenta, es creer que todo debes reinventarlo, es creer que de alguna manera las aproximaciones que quieras tomar o que quieras desarrollar en tu camino las debes hacer tú mismo y tú solo en todo momento. Supongamos que tú quieres crear un negocio por internet pero no tienes idea de cómo vender, no sabes qué palabras venden, cómo crear confianza con tus usuarios, cómo hacer que te conozcan y que te reconozcan como una autoridad en el tema y cosas por el estilo. ¿Cuál sería tu idea? Empezar a probar cosas, a ver cuáles te funcionan, empezar a probar diferentes estrategias, a esforzarte en algunas cosas más que en otras, a ver si de alguna manera probando este concepto, probando esta palabra, probando este botón, este formulario, te va a funcionar. O más bien buscarías una manera de saber qué es lo que ya está probado que funciona. Bueno, realmente el atajo hacia el éxito es modelar el éxito de otras personas. Tú no necesitas, efectivamente no necesitas crear tu propio camino. Puedes seguir el de otros, pero ojo, no estoy hablando de dejar de lado tu originalidad o dejar de lado tu creatividad, sino que es el éxito, la estructura del éxito, la forma de hacer las cosas, el trasfondo de hacer las cosas, el que verdaderamente funciona. Digamos que si una persona va a crear una empresa o un negocio que sea una pastelería, esa persona podría hacerlo desde cero, podría imaginarse, idearse o hacer encuestas sobre cuáles pasteles venden más, cómo hacer para que la persona compre, para que la persona vuelva, cuáles son los medios más efectivos de comunicación. O podría dedicarse efectivamente a analizar cuáles son las pastelerías más exitosas en su ciudad y en otras ciudades. Podría leer en internet casos de éxito de personas que han creado pastelerías y que han llevado a cabo una gran estrategia de ventas y de mercadeo y todo lo que tenga que ver con esto. Vamos que yo no soy un experto en pastelerías, pero es una idea que se me ocurre en algún momento. Ahora, supongamos que tu meta es personal y que tú quieras adelgazar o bajar de peso. También aplica exactamente igual. Tú no le vas a escuchar los consejos, ni las recomendaciones o las ideas a otra persona que esté gorda. Tú no vas a hacerle caso a alguien que te diga, mira, para adelgazar debes comer estas comidas a estas horas. Si la persona no la aplica, no está llevando a cabo eso que dice para su vida. Y si la persona está obesa, o si la persona sencillamente no está en el punto al que tú quieres llegar. Entonces eso es lo que debes evitar. Primero, que solamente escuches recomendaciones de quienes ya llegaron a su meta, que es la misma que tú quieres lograr. Y segundo, que tú definas si esas recomendaciones aplican para ti o no. Porque el problema de los consejos es que cualquier persona los da. Los consejos son gratis. Y tú sabes que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo gratis no es de muy buena calidad, a menos que haya sido creado con fines de marketing o algo por el estilo, como por ejemplo las muestras gratis de productos. Entonces un consejo gratis, un consejo gratuito por parte de alguien que no tiene un dominio sobre el tema, posiblemente te va a lastimar tu camino al éxito, te va a detener, te va a impedir lograr grandes cosas. Así que bueno, considera cómo otras personas han logrado tu objetivo, tu meta, lo que tú te has propuesto, cómo ellas han llegado efectivamente a ese éxito que tú consideras en ocasiones imposible o muy difícil de lograr. Lo más probable es que todas las metas que tú tengas en la vida, todos los sueños y los deseos, alguien más los ha realizado ya.
Piensa en cuáles son tus objetivos en este momento. Y yo te aseguro que la gran mayoría de ellos ya otras personas lo han logrado. Y sin embargo, si otras personas no lo han logrado, no quiere decir tampoco que sea imposible. Y tú podrías ser el pionero del objetivo o de la meta que te has propuesto. De ese éxito, el triunfador principal, como el premier sobre la meta que te propusiste o el objetivo al que quisiste llegar. Y puede ser el ejemplo para muchas personas que quieran lograr algo similar después. Así que bueno, por un lado, tus metas es posible que ya las haya logrado alguien, entonces no son imposibles por el hecho de que ya alguien las llevó a cabo y tú puedes saber cómo lo hizo, cuáles fueron sus decisiones, sus acciones. Puedes leer sobre estos autores en internet, leer libros, escuchar las historias. Bueno, digamos que la fuente de información no importa, siempre y cuando te eduques en cómo lograron el éxito. Y lo segundo es que tú debes aplicar en tu vida lo que a ti te funciona y lo que tu convicción de vida te diga. Lo que tu corazón, lo que tu intuición te diga que debes hacer y que te sientes haciendo, te sientes feliz llevando a cabo. Es tu pasión, es tu misión, es tu propósito de vida, no dejes que nadie más lo controle. Entonces, este camino al éxito rápido, este atajo que podemos tomar, se trata simplemente de no reinventar la rueda. Si vas a entrar, por ejemplo, al mercadeo en multinivel, no empieces solo buscando amigos, buscando cómo conseguir seguidores. Empieza a investigar ya mismo cómo lo hacen otras personas. Cómo otras personas llevan a cabo sus sueños de la manera que tú quieres llevarlo. Cómo otras personas llegaron a la cima de esa montaña que tú apenas estás preocupándote o preparándote para escalar. Y efectivamente cuando tengas la información valiosa de cómo lograrlo, podrás decidir para ti qué aplicar y optimizarás tu camino al éxito con base en tu situación. Nadie, absolutamente nadie te puede decir lo que deberías hacer. Eres tú mismo el que deberías tomar la decisión consciente de vivir tu vida con base en tus decisiones. Bueno, eso es todo por ahora. Quiero que te suscribas para que sigas recibiendo mis videos que estaré publicando próximamente sobre desarrollo personal. Y te agradezco mucho por comentar y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima.